Hubo una década que cambió la forma en que miramos lo inexplicable. Los años 2020 trajeron fenómenos que llegaron a nuestras pantallas, a las radios locales y a las mesas de investigadores, dejando rastros que no siempre conducen a respuestas limpias. En ese periodo emergieron 7 secretos que, pese a la cantidad de imágenes, declaraciones y reportes, siguen clavados en la incertidumbre. Si te interesa este tipo de historias, quédate hasta el final, suscríbete y activa las notificaciones para no perder las próximas investigaciones que publicamos. Ahora, apaga las distracciones y acompáñame a recorrer los lugares donde se guardan estos misterios. El primero de esos secretos estalló como un brillo frío en paisajes remotos. Estructuras metálicas, monolitos, que aparecían de la noche a la mañana en sitios desolados y luego desaparecían igual de súbito. Todo comenzó en noviembre de 2020, cuando un equipo que sobrevolaba un cañón en un oeste semiárido dio con un pilar de metal reflectante clavado en la roca. La noticia se propagó en horas. En cuestión de días, réplicas aparecieron en otros continentes. Testigos locales describieron la escena con detalles casi idénticos: el reflejo del sol pegando en la superficie, un silencio que parecía más profundo alrededor del objeto y huellas de neumáticos en el acceso que no correspondían a la distancia caminada por quienes lo hallaron. Las imágenes que circularon mostraban la geometría simple de la estructura y muchas veces la sombra alargada como si señalara algo en el terreno. Las autoridades locales, sin protocolo claro ante un fenómeno de este tipo, actuaron con cautela. En algunos casos se recogieron muestras de la base para análisis, en otros simplemente se retiró la pieza y se archivó el incidente como arte anónimo. Internet, por su parte, hizo lo suyo. Hubo quienes dijeron que eran intervenciones artísticas coordinadas como broma global, otros susurraron posibilidad de campañas publicitarias virales, otros susurraron explicaciones conspirativas que proponían que se trataba de marcadores de algún plan mayor. Técnicamente, los análisis realizados en laboratorios independientes no encontraron materiales exóticos, aleaciones corrientes, soldaduras industriales, barnices y tornillería convencional. Sin embargo, la disposición, la similitud estética entre piezas halladas en países distintos y la sincronía temporal planteaban una pregunta incómoda: ¿coincidencia artística global o una acción deliberada con intención de generar un efecto psicológico masivo? El patrón geográfico, lugares lejos de centros urbanos y en varios casos en terrenos con regulaciones públicas, sugería organización, pero nadie presentó pruebas concluyentes. El misterio de los monolitos terminó por convertirse en un espejo. El hecho en sí era menos inquietante que el retrato colectivo de quienes respondieron a él. El segundo secreto se ancló en la cabina de vuelo, donde lo que un piloto llamó algo que no debería volar así, quedó registrado en video con la nitidez fría de los sensores modernos. En los años previos a 2020 ya habían circulado grabaciones de encuentros aéreos con objetos no identificados. A partir de 2019 y con fuerza en 2020-2021, ese material fue validado por fuentes oficiales. Grabaciones de soldados, de sistemas de defensa y finalmente informes que provocaron respuestas públicas limitadas pero significativas de organismos militares. Los archivos liberados mostraban objetos que aceleraban, detenían su movimiento sin trayectoria balística clara y resistían intentos de intercepción convencionales. Pilotos testificaron sobre sensaciones de pérdida de rumbo momentánea y lectura instrumentada extraña en algunas aproximaciones. El testimonio, o su reconstrucción plausiblemente verosímil, de un piloto naval que prefirió mantener el anonimato, narraba la impresión de ver un punto oscuro que de pronto se volvía enorme y luego se fugaba hacia el horizonte sin ruido. Técnicos señalaron que los sensores infrarrojos archivaron firmas térmicas incoherentes con las velocidades observadas. Ante estas inconsistencias, las teorías se repartieron: fallas instrumentales, drones avanzados de origen estatal, pruebas privadas de nuevas tecnologías o, para los más abiertos, objetos de procedencia desconocida. El departamento correspondiente terminó publicando un resumen que admitía la existencia de encuentros sin explicación clara y la necesidad de mejoras en los protocolos de reporte. Aún así, la conclusión pública fue prudente: fenómenos a estudiar, no amenaza concluyente.
La tercera grieta en la confianza colectiva apareció en un pueblo costero, donde, en el espacio de meses de 2022, varias embarcaciones regresaron sin tripulación. No hablo de mitos marítimos, estos casos están documentados en informes policiales abiertos por las autoridades locales. Las familias describieron el regreso de botes con la mesa puesta, redes intactas y motores aún tibios, pero sin rastro de las personas que los habían tripulado. En algunos registros de radar costero se observó la trayectoria de los barcos hasta cierto punto y luego un silencio inexplicable, como si algo hubiera hecho caer la señal. Los investigadores trazaron cronologías, la última hora conocida de contacto, los testimonios de vecinos que escucharon un golpe a distancia, la hora en que el barco fue hallado varado contra arrecifes. Forenses y especialistas marinos revisaron las embarcaciones sin hallar signos violentos de pelea a bordo ni indicios de abordaje forzado. Las hipótesis fueron múltiples y por momentos contrapuestas. Error humano seguido de caída al mar, robo y ocultamiento del cuerpo en tierra, acción deliberada de terceros con motivación desconocida o incluso una falla de equipos que habría generado condiciones para una evacuación apresurada. La tercera grieta en la confianza colectiva apareció en un pueblo costero donde, en el espacio de meses de 2022, varias embarcaciones regresaron sin tripulación. No hablo de mitos marítimos, estos casos están documentados en informes policiales abiertos por las autoridades locales. Las familias describieron el regreso de botes con la mesa puesta, redes intactas y motores aún tibios, pero sin rastro de las personas que los habían tripulado. En algunos registros de radar costero se observó la trayectoria de los barcos hasta cierto punto y luego un silencio inexplicable, como si algo hubiera hecho caer la señal. Los investigadores trazaron cronologías, la última hora conocida de contacto, los testimonios de vecinos que escucharon un golpe a distancia, la hora en que el barco fue hallado varado contra arrecifes. Forenses y especialistas marinos revisaron las embarcaciones sin hallar signos violentos de pelea a bordo ni indicios de abordaje forzado. Las hipótesis fueron múltiples y por momentos contrapuestas. Error humano seguido de caída al mar, robo y ocultamiento del cuerpo en tierra, acción deliberada de terceros con motivación desconocida o incluso una falla de equipos que habría generado condiciones para una evacuación apresurada. Ninguna de estas opciones cuadró con todos los casos. En varios relatos, la escena sugería que la separación ocurrió sin alarma sonora, sin restos personales esparcidos, como si los tripulantes se hubieran desvanecido dejando las rutinas intactas. La comunidad se fragmentó entre incredulidad, miedo y rituales de búsqueda que prolongaron el dolor de las familias. Un hermano de una de las personas desaparecidas, en una reconstrucción de su llamado a la estación costera, dijo con voz contenida que el mar se tragó algo que no era solo una persona, sino la forma en que esa familia se sostenía. La fiscalía local abrió líneas de investigación por desaparición y por posibilidad de crimen organizado. Hubo detenciones que no prosperaron por falta de pruebas concluyentes. Al cierre del periodo cubierto por los reportes, algunos casos seguían sin resolver, y la sensación que quedaba era la de un vacío físico y legal que la comunidad intentaba llenar con conjeturas. El cuarto secreto llegó envuelto en metal y señales electrónicas contradictorias. En 2023, un carguero fue hallado a la deriva en alta mar, su señal AIS intermitente y su tripulación ausente. Cuando los equipos de rescate y salvamento subieron a la cubierta, hallaron comidas aún calientes en la cocina y efectos personales en cabinas cerradas, pero no una sola huella que indicara pánico generalizado. Las grabaciones de cámaras internas, cuando existieron y fueron accesibles mediante cooperación de la compañía, mostraban movimiento normal hasta una franja horaria en la que los registros se interrumpían. Salvavidas preparados, chalecos en armarios, un transponder que pareció sucumbir a una falla técnica en un lapso concreto. Los expertos en navegación señalaron anomalías en las lecturas satelitales, slots de comunicación con satélites que mostraban ventanas de pérdida de datos sincronizadas con el instante en que la embarcación cambió de rumbo. Los protocolos de seguridad marítima indicaban que un capital no habría abandonado el barco sin notificar por radio. Entre las hipótesis dominantes estuvo la de un abordaje silencioso y efectivo, con técnica de neutralización moderna. Otra sostuvo la posibilidad de interferencia electrónica sofisticada que dejara a la tripulación incapacitada para comunicarse sin necesariamente haber sufrido daño físico.
Las familias de los desaparecidos exigieron investigaciones profundas, la compañía naviera habló de incidente técnico y hubo demandas internacionales por la gestión de pruebas. En todos estos episodios, la línea que separa lo técnico de lo inexplicable se volvió difusa. Las pruebas físicas a menudo contradicen la intuición, objetos ordinarios con comportamientos extraordinarios, equipos que registran anomalías sin mostrar averías evidentes, testimonios que coinciden en matices pero divergen en detalles. En paralelo, una corriente de investigadores independientes empezó a recopilar datos, imágenes, rastros satelitales, registros de radioaficionados y relatos locales. Su aporte amplió la base de información, pero también multiplicó interpretaciones. Algunos especialistas señalaron la necesidad de cotejar metadatos y verificar la cadena de custodia de las pruebas. Otros pidieron preservar la confianza en las instituciones encargadas de las indagaciones. El quinto secreto se desarrolló lejos del mar y del cielo, en un valle donde la tierra guardaba marcas que nadie pudo explicar del todo. Agricultores del lugar comenzaron a descubrir patrones circulares en campos que, según sus propias palabras, no eran obra de una persona que trabaja de sol a sol. Las formaciones aparecían en la madrugada, surcos impecables, pasto doblado con precisión, fractales que desafiaban la lógica de una broma local. El fenómeno, reportado desde distintas latitudes en la década anterior, cobró una nueva vida gracias a drones que sobrevolaron y documentaron la escena en alta resolución. Quienes observaban a simple vista notaban la ausencia de huellas mecánicas y la presencia de secciones donde las plantas parecían dobladas, pero no rotas. Aparecieron hipótesis que iban desde intervenciones artísticas de alto ingenio hasta experimentos agrícolas con maquinaria especializada. En algunos casos, se sugirió que las formaciones podrían derivar de campos electromagnéticos temporales generados por instalaciones cercanas o de fenómenos atmosféricos muy poco comunes. Ninguna explicación sumó la totalidad de los datos. Los patrones matemáticos sugirieron intencionalidad, pero los medios y las autoridades que acudieron al lugar no hallaron herramientas ni ingresos clandestinos que justificaran la pericia observada. La tensión en la comunidad fue, otra vez, emocional. En un pueblo, la madre de un agricultor recordaba cómo su hijo pasaba noches en vela protegiendo la cosecha de turistas curiosos, mientras las redes sociales difundían teorías apocalípticas que alteraron la tranquilidad. El sexto secreto respiró en silencio dentro de instalaciones que, por su propia naturaleza, permanecen cerradas a la opinión pública, laboratorios, hangares y centros de ensayo militar. Durante la primera mitad de la década surgieron reclamaciones consistentes y, en algunos casos, filtraciones parciales sobre pruebas con drones de baja firma y sistemas de vigilancia capaces de crear efectos no intencionales en el entorno. Algunos residentes próximos a bases informaron de fallas eléctricas, mascotas inquietas y cambios momentáneos en la fauna local tras ejercicios nocturnos. Documentos públicos sobre inversión en tecnologías no tripuladas y en guerra electrónica no respondían directamente a estas observaciones, pero sí confirmaban que se habían acelerado programas de ensayo en varios países. Los analistas militares consultados en versiones divulgativas explicaron que ensayos con nuevas plataformas aéreas, cuando se hacen en zonas poco controladas, pueden generar interferencias y, en casos raros, comportamientos imprevistos en otros dispositivos. Esta explicación técnica fue útil para ciertas incidencias, interferencias en radares, registros AIS con saltos, comunicaciones civiles afectadas en franjas horarias puntuales. Pero no todo encajó. Había relatos de objetos que no respondían a ninguna firma detectable por equipos militares, o cuya aceleración y desaceleración desafió modelos de propulsión convencionales. Ahí la hipótesis estatal se quedaba corta y continuaba la incógnita. El séptimo secreto, quizá el más humano o el que mejor expone las heridas abiertas por lo inexplicado, es el de las familias que todavía esperan. En ciudades medianas y en pueblos olvidados hay casas donde la mesa conserva una silla vacía y el teléfono suena sin respuesta.
El trabajo de reconstrucción de vida tras desapariciones sin claridad es un esfuerzo de memoria y de resistencia. Entrevistas, algunas transcritas y otras reconstruidas con fidelidad a los hilos de testimonio, muestran rostros agotados de quienes han pasado por comisarías, por oficinas judiciales y por noches de búsqueda. Las emociones que emergen no son solo rabia, son culpa, incredulidad y una necesidad de afirmar que lo ocurrido es real, visible en documentos, en fotos, en un chaleco colgado que alguna vez fue usado. A lo largo de estos 7 hilos que se cruzaron en la década, hay denominadores comunes: falta de transparencia, aparente colisión entre tecnología y ley y la creciente capacidad de la comunidad para documentar, pero no siempre para probar. Cada secreto trae consigo pistas útiles y contradicciones que invitan a la investigación continua. En algunas ocasiones, pistas técnicas abren veredas de explicación; en otras, los relatos de testigos empujan hacia hipótesis que las instituciones laterales no siempre priorizan. Y siempre queda la pregunta que atraviesa todo lo demás: ¿qué hacemos con los lugares donde la evidencia material y la experiencia humana no coinciden? Más adelante seguiremos desgranando, caso por caso, documentos, testimonios y contrapruebas. Por ahora, pensemos en la escena: el reflejo de un monolito al amanecer, el zumbido bajo de un radar que de pronto olvida un objeto, la mesa intacta en una embarcación sin nadie junto a ella, la planta doblada en un campo que nadie pisó. Todos son fragmentos de la misma década que nos obligó a ampliar los marcos de lo posible. Quedan interrogantes técnicos que revisar y relatos que contrastar. En cada uno de estos misterios, la verdad parcial convive con la elipsis, y la tarea del investigador es no sustituir la falta de pruebas por la certeza de la creencia. El trabajo de campo no perdona la poesía, exige listas, fechas y comprobantes. María Varela lo aprendió en su primer reportaje sobre vertidos industriales y lo recordaba ahora cada vez que abría una carpeta con sobres amarillentos y fotos manchadas. Había pasado meses viajando por las rutas que conectan los 7 hilos, pueblos costeros con marineros callados, pueblos agrícolas donde las noches se escuchaban diferentes, ciudades con hangares vigilados por vallas. Había conversado con forenses agotados, con técnicos que evitaban dar su nombre y con alcaldes que, pese a las preguntas, seguían repitiendo fórmulas de responsabilidad compartida. Su libreta acumulaba contradicciones que no funcionaban como prueba, pero tampoco podían descartarse. El caso de la embarcación sin tripulación fue, en su reporte, uno de los que mejor condensaba esa fricción entre testimonio y evidencia. La pequeña lancha pesquera apareció a la deriva en una bahía de la costa norte. La mesa en la cabina, la radio encendida con estática intermitente, la cesta de la compra intacta, una gorra flotando cerca del timón. El GPS del equipo de la Guardia Costera marcaba que la lancha había mantenido una trayectoria sin cambios bruscos durante 40 minutos, y luego había desaparecido de los radares. Los registros del ISI no mostraban interferencias. A simple vista, nadie había forzado la cerradura ni había señales de lucha. Los únicos indicios fueron 4 huellas de pies mojados en la cubierta y una marca de quemadura en la lona que cubría la pequeña nevera de pesca. Los investigadores marítimos entrevistados por María entregaron hipótesis técnicas posibles: fallas en la brújula magnética por una tormenta geomagnética, una llamada de socorro que no llegó a registrarse por un canal equivocado, o la ignorada posibilidad de que la embarcación hubiese sido remolcada por otra nave. Ninguna de esas opciones, sin embargo, explicaba la marca de quemadura ni las 4 huellas, que tenían un patrón de pisada que no coincidía exactamente con las medidas de la tripulación registrada en el manifiesto. Además, cuando la prensa pidió acceso a los registros de tránsito marítimo de la zona, la oficina competente entregó un informe parcial. Faltaban 20 minutos de grabación en el archivo del satélite local. El recorte temporal coincidía con el momento en que los técnicos civiles dijeron que habían percibido anomalías en la banda de captura. Nadie supo o quiso decir qué había ocurrido en esos 20 minutos. En paralelo, la historia de la planta doblada en un campo que nadie pisó dio lugar a un expediente con fotos satelitales y notas de los guardabosques. La planta, una especie de girasol tardío, estaba inclinada en ángulo recto, como si una fuerza hubiera comprimido su tallo a la mitad y luego lo hubiese dejado caer intacto.
Cerca no había marcas de zapato ni huellas de maquinaria. Los vecinos hablaron de una luz que pasó en silencio, y el dueño de la parcela recordó haber reparado en un zumbido bajo, apenas audible, unas noches antes. En paralelo, la historia de la planta doblada en un campo que nadie pisó dio lugar a un expediente con fotos satelitales y notas de los guardabosques. La planta, una especie de girasol tardío, estaba inclinada en ángulo recto, como si una fuerza hubiera comprimido su tallo a la mitad y luego lo hubiese dejado caer intacto. Cerca no había marcas de zapato ni huellas de maquinaria. Los vecinos hablaron de una luz que pasó en silencio, y el dueño de la parcela recordó haber reparado en un zumbido bajo, apenas audible, unas noches antes. Un técnico en agronomía, que María consultó, propuso explicaciones plausibles de la biología vegetal. Algunas plantas se doblan por golpes de viento localizados o por variaciones súbitas en la humedad del suelo. Pero, de nuevo, un elemento no cuadriculaba. La planta mostraba una microabrasión en el tejido que, al ser analizada con lupa electrónica por el laboratorio regional, presentó una composición de partículas que no se parecía a polvillo de suelo ni a residuos orgánicos locales. Eran trazas metalizadas mínimas de una aleación que el laboratorio catalogó como no común en la región. Esos resultados fueron lo que empujó a María a pedir más muestras. No bastaban las fotos ni las entrevistas. En estas historias, los registros físicos eran la barrera que separaba la conjetura de la noticia verificable. Pidió nuevas pruebas al laboratorio, y allí se encontró con la fricción burocrática. Cadenas de custodia incompletas, recipientes sin etiqueta en algunos lotes, reportes que cambiaban una cifra tras otra. Un técnico, cansado de las excusas, confesó en voz baja que el laboratorio central había recibido una llamada interesada pidiendo prioridad para material sensible y que algunos envíos habían sido redirigidos a un centro con acceso restringido. Esa misma tarde, en su motel, María recibió un mensaje anónimo con una foto tomada desde el cristal empañado de un hangar. Dentro, sombras alargadas, columnas de metal y lo que parecía un dron de tamaño inusual, con formas asimétricas que difícilmente se ajustaban a los diseños comerciales conocidos. La filtración activó una cadena de encuentros discretos. Un correo sin remitente le llevó el nombre de un ex técnico de pruebas llamado Ignacio Paredes, que había trabajado durante una década en plataformas no tripuladas y que ahora vivía en una casa con jardín donde crecía una higuera vieja. Ignacio recibió a María con un termo de mate y sin ganas de historias heroicas. «Yo no creo en fantasmas», dijo, y sin embargo, habló de noches en las que los equipos de prueba mostraban comportamientos que ni la doctrina podía explicar. Contó de un ensayo en un polígono donde un prototipo había experimentado una aceleración angular que rompió los parámetros de seguridad. El fabricante había registrado los datos, pero luego el archivo se perdió. Nos dijeron que era fenómeno electromagnético, que había que calibrar sensores, recordó Ignacio, y en la misma frase añadieron que no mencionáramos el incidente en informes abiertos. Me pagaron para callar. Eso no me hace orgulloso. Su rostro se endureció cuando describió el momento en que le pidieron que borrara parte de un registro. Aquella solicitud venía precedida por una firma que en su opinión pertenecía a un contratista privado que trabajaba para la defensa. Ignacio no quiso dar nombres, temía las consecuencias. En este oficio, uno aprende que lo que se tapa no siempre es por malicia, a veces es por contrato, por plazos, por expectativas de mercado. Pero hay diferencias entre ocultar un ajuste de software y ocultar una posibilidad que pueda matar gente. Las familias que esperan, por su lado, seguían siendo una fuerza silenciosa que empujaba la investigación hacia la rendija humanitaria. María volvió a sentarse con la madre del pescador cuya silla seguía vacía en la mesa de la cocina. La mujer había mudado los calendarios, tachando fechas con la misma letra, y conservaba una lista de llamadas no respondidas en su teléfono. «No me interesa saber si fue tecnología o mala suerte», dijo en aquella conversación con voz rasposa. «Quiero saber si mi hijo está vivo, que alguien me lo diga con pruebas». Esa demanda tangible empujó a María a revisar expedientes judiciales, a hurgar en actas de búsqueda y a cotejar llamadas registradas con los horarios declarados por las embarcaciones en las bitácoras del puerto. Encontró, una vez más, vacíos.
En 2 ocasiones, las operatorias de búsqueda fueron suspendidas por condiciones meteorológicas adversas, según los partes. Sin embargo, informes meteorológicos independientes no registraron tal intensidad en el lapso indicado. Más aún, un drosset de radioaficionados recogió transmisiones incomprensibles en la franja horaria exacta en que la lancha desapareció, y los audios, cuando fueron abiertos por técnicos forenses, contenían una serie de tonos que no se correspondían con fieltros de llamada o con interferencias comunes. Era, como tantas veces en estos hilos, una superposición incómoda entre lo que el ojo humano narra y lo que los aparatos registran. En la trastienda institucional, la presión por controlar narrativas se cristalizaba en memorandos y directrices internas. María obtuvo, por fuentes que pidieron el anonimato, copias parciales de correos entre departamentos de seguridad y contratistas. En uno de ellos, fechado a mitad de la década, se discutían protocolos para comunicación pública ante incidentes con tecnologías en prueba. Las recomendaciones eran explícitas: limitar el detalle técnico, remitir preguntas a un vocero designado, priorizar la contención informativa para proteger intereses estratégicos. Dichos documentos no decían que se debía mentir, hablaban de resguardar programas y evitar la divulgación de vulnerabilidades. Para algunos analistas consultados por María, ese lenguaje era comprensible. En sectores donde la innovación se confunde con riesgo, la contención tiene una lógica defensiva. Para las familias y para algunos periodistas, sin embargo, la misma redacción añadía otra capa: la posibilidad de una economía de silencio que dejaba a los ciudadanos con menos herramientas para reclamar. No todas las pistas conducían a hangares o laboratorios. Hubo también una vertiente cultural que alimentó las teorías y que complicó la tarea de separar noticia de rumor. En redes, ciertas imágenes virales, un destello captado por una cámara de seguridad, un video de un objeto moviéndose contra el viento, fueron repetidas hasta perder contexto. Algunos influencers de lo inexplicado añadieron relatos dramáticos que, con el tiempo, se transformaron en hechos para quienes no tenían acceso a más que al feed. María, consciente del poder de la desinformación, se esforzó por retrasar el origen de cada pieza viral. Muchas provenían de cuentas anónimas, otras de cámaras domésticas sin cadena de custodia. No negaba la importancia de esas grabaciones, eran indicios sociológicos de cómo una comunidad representaba su miedo y su asombro. Pero separarlas de la investigación técnica exigía paciencia, recursos y a menudo la voluntad de enfrentar corrientes contrarias. En uno de esos hilos aparentemente marginales, un foro de aficionados a la electrónica, apareció un registro que cambió el rumbo temporal de la investigación. Un usuario, bajo seudónimo, colgó un archivo de audio junto a unas anotaciones sobre frecuencias no convencionales registradas en la periferia de una base de pruebas. El archivo, cuando fue analizado por un perito independiente que María contactó, mostró una secuencia de modulaciones con características raras, una mezcla de armónicos que no se ajustaban a transmisiones de radio comunes ni a ruido térmico. El perito, un hombre de bata blanca que jamás había caído en la hipérbole, dijo que la firma era rara y que requeriría un análisis isotópico si se quería ir más allá. Esa recomendación llevó a una nueva solicitud de muestras al centro de control de la base. La respuesta institucional fue que no tenían registros públicos con esa firma y que, si existían, correspondían a experimentos clasificados. Entonces, la investigación tocó un límite conocido, la diferencia entre lo que los textos oficiales reconocen y lo que la pluralidad de evidencias sugiere en conjunto. María volvió a su habitación a altas horas con la sensación de que había una arquitectura de decisiones diseñada para no dejar huellas. En la mañana, un sobre sin remitente apareció en la puerta del motel donde se alojaba. Dentro, una micro SD con 3 archivos y una nota breve. No todo está en los hangares, busca en lo que no mira la prensa. Los archivos contenían un audio de conversación no identificada, un video corto tomado desde la distancia mostrando un claro con una máquina baja y rectangular desplazándose sin ruido perceptible, y una hoja con coordenadas.
En el audio se distinguía una voz masculina que hablaba de protocolo cero y de pérdida de envolvente. En otro tramo, una voz femenina que preguntaba por la persistencia de señal y por la necesidad de recuperar trazas antes del control de daños. María sabía que sostener esa línea la obligaría a ir más allá de lo que había hecho hasta ahora. Ir tras la hoja de coordenadas implicaba trasladarse a una región donde los registros eran menos transparentes y donde los consorcios de seguridad privada tenían mayor presencia. Significaba entrevistar a obreros, camioneros y vigilantes. Significaba también aceptar que las respuestas podían ser parciales y que su integridad ponerla en tensión con quienes preferirían que ciertos hilos no fueran jalados hasta el extremo. Aún así, la nota que leyó varias veces antes de guardarla en su carpeta le recordaba que la verdad parcial, cuando se compone con rigor, puede convertirse en un mapa. Tal vez no en la verdad última, pero sí en la herramienta que permite a una comunidad reclamar rendición de cuentas. Cogió un avión esa misma tarde. No era la primera vez que viajó por una pista no oficial en busca de claridad. En el aeropuerto se cruzó con un técnico que llevaba en su pecho un gafete con un logotipo que no reconoció, un consorcio nuevo, compuesto por empresas de telecomunicaciones y de defensa, que en los últimos años había forjado acuerdos con varios estados. La presencia de esos actores en las cercanías no era misterio. Su particularidad residía en los términos contractuales que, según documentos filtrados, les daban acceso prioritario a espacios de ensayo y a parcelas de propiedad pública, si ello era requerido por la investigación y desarrollo. En el asiento del avión, María repasó los archivos de la microSD con la sensación de entrar en un terreno donde lo técnico y lo legal, lo militar y lo comercial se superponían hasta borrar contornos. Las coordenadas la llevaron a un polígono en la llanura, donde el viento movía pastos cortos y el cielo parecía más amplio. A lo lejos, un hangar de color neutro emergía como si hubiese crecido de la propia tierra. El acceso estaba custodiado por una guardia privada que miró su identificación con desconfianza. María no podía y no quería entrar por la fuerza, aprendió a moverse con paciencia. Mientras esperaba en el lateral de la valla, observó cómo un vehículo de carga salía en silencio, su caja cubierta y su matrícula parcialmente oculta. Un hombre bajó con un contenedor y, por un segundo, el sol alumbró la esquina metálica. La superficie tenía un brillo que recordaba la aleación de la muestra vegetal analizada meses atrás. El corazón de la investigación volvió a latir en una dirección que no permitía paso atrás, la presencia persistente de materiales y firmas tecnológicas que no correspondían del todo con lo documentado públicamente. Antes de poder anotar aquella observación en su libreta, su teléfono vibró con un mensaje que venía de un número desconocido. Decía: «No confíes en los archivos oficiales. Ven al viejo almacén de la estación a las 22. No digas nada». Y no había más. María miró el hangar, el contenedor, el brillo metálico y sintió que el campo de juego se había desplazado nuevamente. Iba a ser una noche de decisiones: entrevistarse con quien firmaba la nota anónima, arriesgar discreción por una posibilidad o volver a los archivos y retomar el hilo con más cautela. Eligió esperar la noche. En su carpeta, un papel con la transcripción parcial del audio del polígono descansaba entre fotografías y facturas. En la transcripción, una frase resonaba con claridad: «No es solo la plataforma, es la firma que deja en el entorno». Esa afirmación, simple en su forma, era la clave de la disonancia que atravesaba toda la década. Tecnologías que, aun cuando se diseñan para pasar inadvertidas, dejaban señales minúsculas en ecosistemas, en cuerpos y en documentos. Seguir esas señales implicaba aceptar que las fronteras entre lo militar, lo industrial y lo civil no solo se solapaban, sino que generaban consecuencias no siempre calculadas. Era una línea peligrosa y necesaria. La noche en la estación tendría testigos y sombras. María cerró su libreta, guardó la microSD y se dirigió al almacén con la molesta convicción de que, en alguna de las grabaciones que todavía no había visto, habría una respuesta parcial y un nuevo misterio.
Mientras caminaba, el viento ya no era solo sonido, era pulso y anuncio, un soplo que removía los papeles y que parecía empujar hacia adelante la red de preguntas acumuladas durante la década. Todo indicaba que la arqueología de lo reciente no terminaría pronto, por el contrario, apenas comenzaba a abrir nuevas capas. La estación olía a aceite viejo y a pan recalentado. Las luces amarillas de los faroles parecían haber aprendido a minimizar su presencia, como si supieran que en ciertos barrios la claridad trae preguntas indeseadas. María dobló por el costado del almacén, la puerta metálica estaba entreabierta, y al acercarse, pudo escuchar, más que oír, el ruido de una radio sintonizando estaciones muertas. Todo conjunto, el olor, el ruido mecánico, la brecha en la chapa, le dio la impresión de que el lugar había sido elegido con la intención de no aparecer en nadie. Un cuerpo emergió de la sombra cuando llegó a la altura de la puerta. No era alto, tenía la espalda un poco encorvada y manos que hablaban antes que la voz. Dedos manchados, uñas cortas, una cicatriz fina en la palma derecha. Y habló primero, como en la nota, pero no dijo su nombre. Habló con esas sílabas cortas que se usan para medir riesgos. ¿Trajiste algo? María deslizó la carpeta hacia adelante sobre una caja rota que servía de mesa. La micro SD quedó a la vista y por un segundo, la luz de una farola reveló su diminuta carcasa plateada como un secreto brillante. «Lo que tienes es valioso», dijo I, mirando la tarjeta como si le negara el aire. «Pero no basta, lo que esas sombras hacen es más grande que lo que ves en un hangar. Toman pedazos del mundo y los hacen irreconocibles. Ustedes, periodistas, científicos, gente que mira, ven las piezas, nosotros vemos la forma en que las pegan de vuelta». María no preguntó por qué usaba plural, ya lo intuía. «¿Cómo supiste que vendría?» La pregunta fue más mecanismo que curiosidad, necesitaba tiempo para ordenar la mañana y la tarde en una línea coherente. Y sonrió con los ojos, no con la boca. Porque hay cosas que gritan aunque intenten susurrar. Las aleaciones no mienten, los suelos no olvidan, y no puedes evitar que alguien que las cuida mire hacia otro lado cuando la marea sube. Hablaron en frases cortas, y le contó, sin llegar a confesiones totales, que había trabajado durante años en montaje y mantenimiento de equipos en varios polígonos, que había vistas y piezas que nadie en la empresa explicaba, y que una tarde, limpiando el interior de una caja de transporte, encontró algo que era a la vez imposible y práctico. Una microfibrilla adherida a una soldadura, con una firma no humana, no por su forma, sino por la huella isotópica que tenía. Le dieron órdenes de ignorar. Él decidió guardar una muestra. «Los de ustedes hicieron públicas partes del contrato», dijo I. «Eso abrió puertas, pero no entienden el mecanismo de funcionamiento. Esas firmas están diseñadas para parchar su visibilidad y dejar señales solo donde hace falta. ¿Recuerdas la transcripción que mencionaba la firma que deja en el entorno? No es poesía, es ingeniería». Tocó la carpeta con el dedo índice y apartó como quien señala un mapa enrojecido por la resistencia. María le mostró la fotografía del contenedor, la esquina brillante, y la observó con detenimiento, y luego le pidió que describiera el brillo. Ella intentó describir la aleación, la textura. Su lengua buscó términos técnicos, pero él la interrumpió con un gesto que pedía calma. «Lo que viste no es solo aleación, es un recubrimiento. Se usa para modular interacción con ecosistemas sensibles. Evita la corrosión, pero también altera la absorción de ciertos iones. Firma exactamente en la cadena trófica. No es evidente en una lectura superficial. Lo que tienes...» La pregunta estaba dirigida tanto a I como a los papeles que la ciudad guardaba, y sin embargo nunca abría. Y rió, pero sin alegría. No hay un único diseñador. Hay consorcios, universidades con puertas giratorias, laboratorios militares que externalizan casi todo y empresas con nombres neutros que firman planillas. Y alguien, dijo, y su voz se hizo más grave, provee el algoritmo que decide dónde intervenir. No es sencillo.
La firma que deja en el entorno tiene capas: química, geométrica, temporal. Usted halló una capa, hay otras, menos visibles. Le ofreció a María un pequeño paquete con 3 cosas: una placa de metal con una muestra adherida, unas fotos ampliadas de lo que parecía ser una traza en el follaje y una hoja impresa con coordenadas y números crípticos. «No puedo arriesgar más aquí», murmuró, «pero hay un lugar donde guardan registros que usted aún no vio. Está lejos del polígono principal, está vigilado con menos luces y más hombres que se cansan. Allí se custodian informes de impacto ambiental que no se presentaron públicamente. Si usted quiere seguir, vaya a la chacra de la Vieja B al amanecer. No hable con nadie en la ruta. No use teléfono». María guardó las cosas con manos que, por un segundo, no le pertenecían. Le pidió ahí cómo podían confiar en que las coordenadas no fueran una trampa. Él alzó la barbilla apenas. «No pueden», dijo, «pero la primera vez que te juegas por ver, lo que tienes es un método, y la segunda vez, tienes eso y la costumbre de sobrevivir». No tuvieron tiempo de más. Un motor a lo lejos hizo vibrar las planchas del almacén. Alguien pasó cerca y la puerta tembló. Y se difuminó entre pilas de cajas, y con una frase casi jovial dijo: «Si te persiguen, corre en zigzag, no te detengas hasta cruzar la calle con la estación vieja. Allí hay un comercio que nunca cierra del todo. Pide un café y no lo mires a quien te lo trae». Fue una instrucción de la vieja escuela: códigos simples, acciones concretas. María salió del almacén con la carpeta apretada contra el costado. El aire nocturno parecía haberse hecho más denso. El brillo de la farola que la había iluminado antes parecía esquiva joya. Caminó sin rumbo hasta la esquina donde, según la instrucción, quedaba la estación vieja. Allí un hombre de manos ásperas le vendió un café en una taza de plástico. No lo miró a los ojos. El hombre le pidió el vuelto y al devolverle la moneda dejó escapar, sin querer, una fotocopia doblada, que al tocar la mano de María le transmitió la sensación de estar mojada. Era una imagen ampliada de un documento, sello borroneado, una firma, inconfundible, y un recorte de texto que hablaba de experimentos controlados en parcelas experimentales, con fechas que coincidían sospechosamente con episodios de mortalidad en una comarca rural. María repasó la información hasta que la claridad comenzó a reforzarse en su mente. El patrón empezaba a cruzar lo técnico con lo social. No era solo que los materiales fueran raros, era que alguien había decidido que ciertos lugares podían servir de laboratorio humano y ambiental al mismo tiempo. Para probar la hipótesis, necesitaba pruebas adicionales, testigos y, sobre todo, el registro técnico que I había mencionado, los informes de intacto no presentados. Regresó al hotel con la sensación de que el mundo se había dividido en capas superpuestas, la ciudad con sus trámites y el territorio donde uno podía perder el tiempo sin que nadie lo notara. En la habitación, encendió la lámpara y extendió sobre la mesa las piezas nuevas. La placa metálica emitía un brillo opaco. La foto ampliada mostraba líneas que no pertenecían a la geometría vegetal natural. Cuando acercó la cara, casi por reflejo, olió algo a metal caliente y a una nota verde que no supo identificar. Era el olor de lo que intenta ser natural sin serlo. Pasó la noche sin dormir del todo. Ordenó las coordenadas, cruzó fechas, volvió a ver el video del polígono con detenimiento y notó una cosa que antes no había visto. Un patrón repetido en el horizonte, una pequeña estructura que, en 2 secuencias, aparece y desaparece con una precisión de reloj. No parecía humano en su diseño: paneles modulados, una antena pequeña, un tejido colocado como si hubiera sido plantado. Marcó en su mapa mental el punto y, por impulso, revisó un archivo que había guardado en la micro SD. Análisis de muestras tomadas por un equipo de biólogos ciudadanos en pueblos ribereños. Alineó pH, metales y una medición extraña etiquetada como resonancia de superficie. Las cifras no eran concluyentes por sí solas, pero su disposición formaba un triángulo: la presencia de la aleación en su forma física, la traza geométrica en el follaje y las anomalías químicas en aguas y suelos que coincidían espacialmente y temporalmente. Juntas, eran una inquietante evidencia de que alguien o algo estaba experimentando con ecosistemas pequeños como si fueran prototipos.
A la mañana siguiente, cuando la ciudad todavía bostezaba, María tomó un tren hacia el sur, hacia la chacra de la vieja B. El paisaje cambió, la periferia urbana se fue diluyendo en hileras de pastos y galpones, y luego en terrazas color tierra. Las coordenadas de I la llevaron a un camino de tierra que terminaba en una tranquera oxidada. Un perro la saludó con hostilidad y después con resignación. Más allá, la chacra parecía una propiedad común, un galpón, un silo, un patio con huellas de vehículos pesados. Pero la puerta de un cobertizo lateral estaba cerrada con cadenas nuevas y un candado metálico que hacía juego con la placa que I le había entregado. María se quedó observando desde la sombra de un nogal. Había presencia humana, una mujer que barre sin prisa, un hombre con los bolsillos llenos de paja y un grupo de jóvenes que trabajaban en la tala de un parral. Ninguno pareció fijarse en la extraña visitante que los miraba desde detrás del árbol. Ella decidió que la prisa no le ayudaría. Esperaba, tomaba nota y anotaba rostros. Observó cómo el hombre de los bolsillos se acercó al galpón con una caja, la dejó dentro y regresó. A través de una rendija en la madera, María alcanzó a ver, sin ser vista, un estante con carpetas, latas selladas y una caja con etiquetas que llevaban códigos que ya conocía. En la esquina del estante, la luz casi no llegaba, pero un borde metálico reflejaba el sol con el mismo brillo opaco de la placa. Había algo incómodo en esa normalidad. María sabía que muchas operaciones clandestinas se camuflan así, en la costumbre, en la rutina. Para intentar entrar en el galpón, pensó en acercarse con la excusa de ofrecer ayuda, de pedir agua, de buscar a alguien que le diera alguna explicación lógica. Pero cuando se acercó para seguir la operación, vio que una camioneta oscura se detenía en la tranquera. Dos hombres bajaron, miraron el perímetro con la desconfianza de los que cuidan algo que saben frágil y peligroso a la vez. Uno llevaba un portapapeles, el otro auriculares que le cubrían parcialmente el cuello. Tendrían radios, tendrían órdenes. María retrocedió sin hacer ruido, el corazón martillándole en las sienes. Esa noche, en la estación, esperaba un correo con una dirección cifrada que I le había prometido enviar si las cosas se volvían peligrosas. Nadie respondió. En vez de eso, recibió un llamado del laboratorio donde colaboraba un amigo. Habían desaparecido muestras que él custodiaba. Se las llevaron sin dejar rastro, dijo con voz apagada. No sé cómo. Vinieron con documentación que parecía legítima. La coincidencia le quemó las manos. No era coincidencia, era articulación. Entró en la ciudad como quien intenta esconder un mapa en la ropa, con cuidado, pero con conciencia de que cada paso podía ser observado. Volvió a su habitación y se enfrentó a la carpeta extendida, la placa, las fotos, las coordenadas, el sello borroso. El conjunto le daba una sensación de montaje, pero con demasiadas manos reales detrás. Había un patrón de actores que se intercambiaban papeles en la obra, empresas que hacían de tapadera, técnicos que cambiaban de empleador como de camiseta, académicos que participaban del proyecto como si fuera un experimento legítimo. María comprendió que si quería que la verdad se pareciera, aunque sea de lejos, a un mapa, debía empezar a coser puntos que nadie pudiera negar, testimonios de gente de campo, historial de pagos a empresas de fachada y la traza material que dejaban los dispositivos. Pero hacer eso exigía tiempo, contactos y un lugar seguro para publicar sin riesgos inmediatos. Llamó a Lucho, un abogado que conocía los meandros de las iniciativas públicas que terminaban en silencio. Lucho le dijo que no se podía ir con interrogaciones sin más. Tienes que construir una narrativa legal. Si vas con la palabra plataforma, vas a escuchar un recital técnico, puedes perder el hilo. Necesitas testigos que vuelvan la ciencia en algo humano. Gente que contó pérdidas, que mostró peces muertos, que sufrió síntomas. Ahí la palabra cobra carne. María asintió aunque fuera por teléfono. Lucho propuso preparar un paquete mínimo para protegerla, copias cifradas de archivos, declaraciones juradas escritas en lugares distintos, y la búsqueda de un medio que quisiera arriesgar la publicación. Quedaron en que ella reuniría el material técnico. Él buscaría manera de blindar procesos, pero María sabía que el tiempo corría en su contra. Esa noche soñó con la textura de la placa, una superficie que se extendía como una piel sobre el mundo, cubriendo puntos débiles con parches que hacían parecer natural lo que no lo era.
Se despertó con el gusto metálico de la alarma de su reloj y la certeza de que la arqueología de lo reciente le exigía, ahora, actos que no eran solo de investigación. Le exigían decisiones políticas, arriesgadas, que pondrían en la línea de tiro la integridad de quienes colaboraran. Decidió volver al polígono, no para tomar fotografías sensacionalistas, sino para encontrar la entrada técnica que había visto en el video, esa estructura que apareció y desapareció. Si lograba capturar su perfil y vincularlo a la placa, tendría un nexo material difícil de negar. Sabía que era peligroso, sabía que habría vigilancia. Pero ya no había vuelta atrás. La noche de la estación, la voz de I, la placa en la carpeta y la desaparición de muestras de laboratorio habían trazado una línea entre lo que sabía y lo que debía hacer. Mientras tomaba el tren que la llevaría de nuevo hacia la llanura, repasó una vez más la lista de posibilidades: infiltración con cámara oculta, alianzas con biólogos ciudadanos, búsqueda de registros en alcaldías y universidades, y la posibilidad, si todo lo demás fallaba, de exponer el material en una plataforma internacional. Cada opción tenía costo. Cada costo pedía un precio que no siempre era políticamente medible. Afuera, los paisajes pasaban como en una diapositiva: aldeas, alambrados, lechos de ríos secos, flores silvestres. En algún punto, la placa había hecho su trabajo para alguien. María apretó la carpeta con fuerza. Sabía que en aquel tejido de mentiras y acuerdos, la primera costura era la que más dolía, y que, sin embargo, doliera o no, había que coserla.